Vamos a ver en qué consiste la fuerza. Cuando nosotros hablamos de fuerza, hablamos principalmente del resultado de lo que nosotros vamos a llamar una interacción entre los cuerpos. El accionar de un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, patear una pelota, sostener una caja, ¿correcto? Elevar un cuerpo, hacer que descienda un cuerpo. Cuando vamos a un centro comercial, empujamos el carrito, el cual lo llenamos de productos para poderlo transportar de un lugar a otro y llevarlo finalmente a la caja para poder pagar. O si de repente vamos al mercado a comprar algunos productos, lo traemos sosteniéndolo en una bolsita. ¿Correcto? Pero sin embargo, lo que te acabo de comentar es el hecho de poner en contacto un cuerpo con otro. Patear una pelota es tocar la pelota. Apoyarme en la pared es tocar la pared. Sentarme en una silla es tocar la silla. ¿Correcto? Levantar un cuerpo es tocar el cuerpo. Entonces, estamos viendo de que cuando los cuerpos se ponen en contacto, aparece una fuerza, ¿no? Pero no es solamente el hecho de que exista un contacto, la fuerza va a producir algunos efectos. En algunos casos, mantener un cuerpo quieto, sostenerlo, pero por otro lado, lo que más vamos a visualizar es que el estado de movimiento de los cuerpos puede cambiar. Entonces nosotros vamos a poder definir la fuerza de varias maneras. Veamos. En primer lugar, la fuerza viene a ser una cantidad física vectorial. Ya para esto nosotros hemos visto en un inicio qué son las cantidades físicas y hemos visto una de sus clasificaciones. Por su naturaleza son escalares y vectoriales. ¿Correcto? Entonces, nosotros vamos a trabajar ahorita con una cantidad física vectorial. Es decir, se va a representar como un vector, por lo tanto tiene magnitud, tiene valor y tiene dirección. Y nosotros vamos a representar la fuerza como una flechita y vamos a ver por qué. Es una cantidad física vectorial que va a medir la interacción, ¿no?, que existe entre los cuerpos. Ojo, la interacción que existe entre los cuerpos. La acción de un cuerpo sobre otro. Esta interacción puede ser por contacto, como también puede ser a distancia. Como acá te menciono, por contacto como patear una pelota y a distancia como, por ejemplo, un imán cuando trae un clavito de hierro. O también, por ejemplo, cuando la Tierra nos atrae. Si tú sueltas un borrador de una cierta altura, caerá hacia la superficie porque la Tierra lo atrae. Pero mientras cae no hay contacto con la superficie terrestre. La unidad de la fuerza en el sistema internacional será en Newton. Aunque hay otras unidades en otros sistemas, nosotros vamos a trabajar en Newton y se representa con el símbolo N mayúsculo. Por otro lado, la fuerza va a provocar, como ya te dije, efectos entre los cuerpos, ¿correcto? Y uno de ellos es provocar en ellos, ¿qué cosa? Un cambio en su estado de movimiento en los cuerpos. Provocar movimiento. Pero esto de provocar un movimiento implica varias cosas. Por ejemplo, yo puedo sacar de un cuerpo del reposo por efecto de una fuerza. Puedo, estando en movimiento, incrementar su movimiento. O puedo, estando en movimiento, atenuar su movimiento. Bajarle la rapidez con la cual se está moviendo. Por ejemplo, un portero detiene el balón cuando le llega. Entonces el portero, al aplicarle la fuerza por contacto, ha reducido la velocidad del balón a cero. Ha cambiado su estado de movimiento. Es decir, el balón ha pasado de moverse a estar en reposo. Como también puede ser al revés. Lo pateo, lo impulso y lo saco del reposo para ponerlo en movimiento. Entonces, la fuerza es responsable de eso, de modificar, ¿no?, el estado de movimiento de los cuerpos. Pero por otro lado también puede generar una deformación o cambios en la forma de los cuerpos. Un resorte, por ejemplo, yo lo puedo estirar como lo puedo comprimir. Una goma, una barra de goma, de caucho, yo la puedo doblar y le estoy cambiando su forma, provocando una deformación. ¿Correcto? Entonces, eso viene a ser la fuerza. Viene a ser una cantidad física vectorial que va a medir
el grado de interacción que existe entre los cuerpos, ya sea por contacto o a distancia, pero también causa efecto en los cuerpos, como movimiento y deformación. Cambiar el estado de movimiento de los cuerpos es responsable de eso, pero también provocar en los cuerpos una cierta deformación. Acá tenemos, por ejemplo, unos primeros gráficos que representan la interacción por contacto. Esta manito se pone en contacto con el extremo del resorte y lo deforma. Acá tenemos una interacción por contacto. Podemos también jalar, por ejemplo, un carrito aplicándole una fuerza. Acá hay un contacto entre la mano de la persona y el carrito. O patear una pelota. Interacción por contacto. La interacción a distancia, mira, ¿ven? Por ejemplo, entre las masas, los cuerpos se atraen. Este cuerpo, que puede ser, por ejemplo, la Tierra, atrae este cuerpo que puede ser la Luna. Esta flechita representa la fuerza con que la Tierra atrae a la Luna. Y no hay contacto entre ellos. Pero esta fuerza de interacción aparece debido a las masas de los cuerpos. Los cuerpos electrizados también suelen interactuar entre sí, provocándose fuerzas, puede ser como acá de atracción, si las cargas son de signos distintos, o repulsión si son del mismo signo. Como también, por ejemplo, las propiedades magnéticas que los cuerpos pueden tener, se generan una fuerza de interacción entre imanes, se pueden atraer como también se pueden repeler. En este caso, el imán siempre atrae al hierro, entonces fíjense bien que no hay contacto y sin embargo, la fuerza está presente. Se le llama interacción a distancia. En el primer caso, el responsable de esta interacción a distancia es la masa. En el segundo caso, las propiedades eléctricas de los cuerpos. Y en el tercer caso, las propiedades magnéticas de los cuerpos. Por ejemplo, nos podían preguntar si para que exista fuerza sobre un cuerpo es necesario el contacto. Pues no, porque también existe la interacción a distancia. Los elementos que tienen una fuerza como representación vectorial. La fuerza posee los siguientes elementos. El módulo magnitud, que ya saben que se mide en Newton. El módulo es por la forma como se va a representar, como un vector, y ustedes saben que todo vector tiene un tamaño que se llama módulo, que representa, ¿de acuerdo?, proporcionalmente la magnitud de la fuerza. Cuanto mayor magnitud tenga la fuerza, el vector que lo representa tiene que ser más larguito, más grande. Si yo tengo dos vectores fuerza y veo que una flecha es más grande que la otra, significa que la magnitud de la fuerza representada por la flecha más grande es mayor. La dirección dada por la inclinación del vector, como hemos visto. La línea de acción es un elemento particularmente de una fuerza, porque la línea de acción viene a ser la recta soporte que contiene a la fuerza. Ahorita vamos a explicar eso. Y el punto de aplicación que básicamente nos indica dónde está actuando la fuerza. Puede estar representada por su colita o por su extremo. Veamos. Ahí tenemos, por ejemplo, el hecho de que una persona está golpeando el balón. La recta que contiene a la fuerza recibe el nombre de línea de acción. Es la recta soporte de la fuerza. El ángulo de inclinación de la fuerza, que en este caso sería la inclinación de la línea de acción, es la dirección. El tamaño del vector representa la magnitud de la fuerza. ¿Qué tan grande es o fuerte es la fuerza? Y el punto de aplicación, que es donde la fuerza está actuando. Puede estar representada por esta colita, u origen de la fuerza, o el extremo de la fuerza, que es la cabecita de flecha. Un detalle, la línea de acción, ¿por qué es importante en la fuerza? Porque la fuerza tiene una propiedad, a diferencia de los otros vectores, es que solo se puede desplazar a lo largo de su línea de acción. Es decir, puede subir para acá o puede bajar, pero no puede moverse paralelamente a la línea de acción. ¿Por qué? Porque acabamos de decir que la fuerza produce un efecto. El efecto de la fuerza cambiaría si yo la fuerza la comienzo a mover paralelamente. Por ejemplo, si tú en tu casa tienes un ropero, aplícale una fuerza a la mitad del ropero y aplícale una fuerza en la parte superior. La misma magnitud puede ser, esas fuerzas son paralelas. Pero la que tú le aplicas en el centro hará de que el ropero se desplace. Pero si tú la aplicas en la parte superior, quizás va a volcar.
Se trata aparentemente de la misma fuerza, pero porque la línea de acción es distinta, el efecto inmediatamente es diferente. Cuidado ahí. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la fuerza. Muy bien. Si bien nosotros tenemos diferentes efectos que producen la fuerza, lo que pasa es que las interacciones no necesariamente son a nivel macroscópico, como es patear una pelota o sostener un cuerpo. También se puede presentar a nivel microscópico, es decir, dentro de los cuerpos. Hablamos de las partículas que de alguna manera conforman los cuerpos. Podemos hablar del átomo o partículas que se encuentran dentro del átomo. Ante estas condiciones, aparecen las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Primero, las llamadas fuerzas gravitacionales, que son las fuerzas de interacción que aparecen, que existen debido a la interacción entre las masas de los cuerpos. Estas fuerzas, ¿correcto?, tendrán un valor bastante intenso, serán considerables siempre y cuando al menos una de las masas sea gigantesca. Por ejemplo, la interacción entre nosotros y la Tierra. ¿Por qué se da? Porque es considerable el valor y por ende caemos. Porque la enorme masa de la Tierra genera en nosotros una fuerza considerable de atracción. Pero, ¿qué pasa si tú te pones al costado de tu compañero? La atracción no se da, porque las masas de ambos son chiquititas. Debería darse, pero no se da. ¿Por qué? Porque las masas son muy pequeñas. En cambio, entre la Tierra y nosotros sí se da. Por eso caemos hacia la superficie de la Tierra, porque la enorme masa de la Tierra hace que esta fuerza tenga un valor considerable y la atracción se pueda dar. Las fuerzas gravitacionales son puramente de atracción, ¿correcto? Y son las de valor más chiquitita, son las más débiles, por eso que a nivel atómico, ¿correcto?, prácticamente son despreciables porque la masa de las partículas dentro del átomo son muy pequeñas y estas fuerzas gravitacionales pasan desapercibidas. Son consecuencia de una interacción a distancia porque los cuerpos, fíjense bien, no están en contacto, ¿correcto? Y son de largo alcance. ¿Por qué? Porque a pesar de que los cuerpos están muy separados, miles y miles de kilómetros de separación, la fuerza va a tener un valor considerable. Pero esto siempre y cuando las masas sean gigantescas. Por eso que los planetas orbitan alrededor del Sol y no escapan de la órbita, porque son constantemente atraídos por la enorme fuerza de atracción por parte del Sol. Las fuerzas electromagnéticas son consecuencia, ¿correcto? Son el resultado de una interacción que existen entre cargas eléctricas. Es decir, estas fuerzas aparecen solo si los cuerpos están electrizados. Cuando las cargas están en reposo, aparecerán solo fuerzas eléctricas. Pero cuando las cargas están en movimiento, aparecen las llamadas fuerzas magnéticas. Y como justamente son consecuencia de interacción entre cargas, pero se están moviendo, por eso también se le conoce como fuerzas electromagnéticas. ¿Correcto? Repito, cuando las cargas están en reposo, las fuerzas que se pueden ser de atracción o repulsión son solamente eléctricas. Aparecen las magnéticas cuando las cargas se están moviendo o hay un movimiento relativo uno respecto al otro. Son de menor intensidad que las llamadas fuerzas nucleares. Vamos a ver qué son, ¿correcto? Y están presentes entre los cuerpos en contacto. Por ejemplo, acá tenemos la fuerza electromagnética como consecuencia de un imán y acá el peine los atrae. ¿Por qué están presentes? ¿Por qué las fuerzas de contacto como patear una pelota son fuerzas electromagnéticas? Porque en el contacto entre los cuerpos, si analizamos a nivel atómico, quienes interactúan son los electrones de los átomos que básicamente están en las superficies en contacto. Hay una interacción entre ellos. Por eso se le llama también fuerzas del tipo electromagnética. Pero no te olvides, las fuerzas de contacto, las fuerzas de apoyo, siempre son fuerzas electromagnéticas. Tenemos las fuerzas nucleares débiles. Recordemos, o en todo caso, les voy a comentar lo siguiente. Hay partículas, como por ejemplo los neutrones y los protones,
que si bien es cierto, son partículas que están dentro de los átomos, pero no son partículas elementales, porque estas a su vez están compuestas de otras partículas más pequeñitas que se denominan los quarks. Pero ellas no existen de manera independiente, no existen libres, sino más bien existen conformando cuerpos, como por ejemplo para formar un protón o para formar un neutrón. Se reúnen los quarks, se unen y forman estas partículas. Pero para que se puedan juntar, para que se puedan dar, es necesario un tipo de interacción. Algo que permita que esa acción se pueda dar. Esas fuerzas nucleares débiles son las responsables de que se formen estas partículas. ¿Correcto? Como por ejemplo acá. Estas fuerzas electronucleares débiles es la que permite que, fíjense bien, el deuterio con el tritium interactúan y esas fuerzas nucleares débiles hacen que se forme el helio. Esas son las responsables. La interacción, estas fuerzas de interacción son las responsables de que el helio se forme. Y lógicamente existe un desprendimiento de un neutrón y por lo tanto una cierta cantidad de energía. Por otro lado tenemos las fuerzas nucleares fuertes, que son consecuencia de la interacción entre componentes que se encuentran en el núcleo, o también llamado nucleones. ¿Cuáles son las partículas que se encuentran en el núcleo? Ustedes ya saben, son los protones y los neutrones. Ellos se llaman nucleones y entre ellos hay fuerzas de interacción que las mantienen juntitas. Por eso el núcleo se mantiene compacto, gracias a estas fuerzas nucleares fuertes. Y ellas son de mucho más gran intensidad que las fuerzas eléctricas. Por eso que el núcleo se mantiene compacto. Y estas fuerzas son de corto alcance. Cuanto más cercanas estén los nucleones, la fuerza es más intensa. Recuerden que los protones son partículas que tienen carga eléctrica positiva y por lo tanto se repelen. Por lo tanto, esta repulsión se evita gracias a que las fuerzas nucleares fuertes, debido a que los nucleones están muy cerquita, son muy intensas. Predominan y no permiten que los núcleos se puedan separar. Por eso que los núcleos se mantienen como tal. Estas fuerzas nucleares fuertes, que son puramente de atracción, mantienen al núcleo compacto. Sin ellas, el núcleo no estaría como tal. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, los nucleones se podrían separar con bastante facilidad. Por eso que cuando se va a generar una reacción nuclear, que es generalmente dividir núcleos, es importante entregarle una gran energía. ¿Para qué? Para poder vencer justamente primero estas fuerzas nucleares fuertes. ¿Cómo se logra? Separando los nucleones un poquito. Al separar un poquito los nucleones, hacemos que la fuerza nuclear fuerte se debilite y predomine la fuerza eléctrica de repulsión que permite que los núcleos se puedan separar. Estas son las llamadas fuerzas nucleares, fuerzas fundamentales de la naturaleza. Es decir, todas las fuerzas que existen se dividen en estos grandes o 4 grandes grupos y cada uno de ellos tiene su propia característica. Muy bien. Bueno, las leyes de Newton, ¿qué vienen a ser las leyes de Newton? Vienen a ser principios o fundamentos que rigen el movimiento de todos los cuerpos. Pueden ser enormes como los planetas, normales como nosotros, los autos, los aviones, o también tan pequeñitos como son las partículas, como son los electrones, protones y neutrones. Estas leyes son solamente válidas respecto a observadores llamados inerciales, es decir, observadores que están en reposo o moviéndose con MRU, sin aceleración. La primera ley de Newton establece que toda partícula, en ausencia de fuerzas, se mantendrá en reposo o viajando con velocidad constante. Algo equivalente es que si una partícula viene a ser, como ya hemos visto, un cuerpo que carece de dimensiones, que carece de tamaño, que carece de volumen, es un punto. Y lo equivalente es que si yo le aplico a la partícula un conjunto de fuerzas, pues la condición matemática es que esta suma de fuerzas debe ser cero. Estas fuerzas deben sumar cero si es que yo quiero que la partícula se mantenga en reposo o viajando con velocidad constante. Es decir, no voy a alterar su estado de movimiento.
Pero ¿por qué se le llama ley de la inercia? Porque justamente lo que vamos a hacer es evitar que su estado de movimiento cambie. Y la propiedad la propiedad que tienen todos los cuerpos, que hace que su estado en el cual se encuentre en movimiento se modifique la inercia, y va ligado con la masa. La inercia es la propiedad que tienen todos los cuerpos, todos sin excepción, animados o inanimados, con la cual van a ofrecer una oposición a que su estado de movimiento cambie. Quiere decir que todo cuerpo, debido a su inercia, tratará de estar en reposo si está en reposo. Y si está en movimiento, tratará de seguir en movimiento. Esta es la razón por la cual nosotros, cuando estamos en un auto y el auto arranca, nuestro cuerpo se va hacia atrás. Porque nuestro cuerpo trata de estar en reposo, mantenerse en reposo. Y si ya está el auto en movimiento y frena de golpe, nuestro cuerpo se va hacia adelante, porque trata de seguir moviendo. A eso se le llama inercia. Y la inercia se va a medir con una cantidad física escalar llamada la masa. Por eso la masa se define como la cantidad de inercia que posee un cuerpo. Es decir, la masa cuantifica la inercia, le da a la inercia un valor. Acá tenemos un cuerpo en reposo, pero si yo le aplico un conjunto de fuerzas y yo quiero que siga en reposo, la fuerza resultante, o sea, suma de fuerzas debe ser 0. Si el cuerpo está viajando con velocidad constante y yo le aplico un conjunto de fuerzas y yo quiero que siga viajando con velocidad constante, la fuerza resultante debe ser 0. Primera ley de Newton. Y acá tenemos la inercia, mira. Esta persona está manejando con su bicicleta y está en movimiento, pero de pronto choca. Y el impacto genera una fuerza que va a impedir el movimiento de la bicicleta. Pero como la persona estaba en movimiento, el hecho de que yo le aplico un agente externo para tratar de evitar que siga en movimiento, su inercia se opone. Por eso sale disparada la persona, debido a la inercia del movimiento. La tercera ley de Newton nos especifica un poco más el hecho de que los cuerpos interactúen. Recuerda que puede ser por contacto a distancia. Entonces, Newton dice que cuando los cuerpos interactúan, ellos se van a ejercer mutuamente fuerzas de igual magnitud, pero direcciones contrarias. Ojo, cuando los cuerpos interactúan, ya sea por contacto a distancia, los cuerpos ejercerán mutuamente, en forma instantánea o espontánea, fuerzas de igual magnitud y direcciones contrarias, que tienen las características de ser colineales, actuar en forma simultánea, actúan sobre cuerpos diferentes y por esa razón no se equilibran. No necesariamente causan el mismo efecto. Por ejemplo, cuando un cohete sale al espacio, hay una interacción entre el cohete y los gases del combustible, ¿correcto? Los gases del combustible salen disparados, pero así como el cohete le ejerce fuerza al combustible para salir disparado, el combustible también le aplica una fuerza al cohete para impulsarlo y llevarlo al espacio. Acción y reacción. Como verán, las fuerzas son de direcciones contrarias, deben tener la misma magnitud, pero una está actuando en el cohete y la otra está actuando sobre el combustible. Cuerpos distintos, por eso estas fuerzas no se anulan, no se equilibran. Pateo una pelota, yo le ejerzo una fuerza al balón y habrá una fuerza del balón sobre el pie. Estas fuerzas, fíjense bien, son de dirección contraria, pero de igual magnitud. Pero una actúa en el balón y la otra actúa sobre el pie. Cuerpos diferentes. En todo momento. Interacción a distancia. La Tierra ejerce una fuerza de atracción sobre la Luna y la Luna sobre la Tierra. Ambas direcciones contrarias actúan en cuerpos diferentes, pero tienen igual magnitud. Si esta vale 20 newton, esta también. Interacción por contacto. Golpeo un clavo. Hay una acción del clavo, del martillo sobre el clavo, y una reacción del clavo sobre el martillo. Acción y reacción. Actúan sobre cuerpos diferentes y, lógicamente, en direcciones contrarias. Al mismo tiempo. Y porque actúan en cuerpos diferentes, no se anulan. Los diagramas de cuerpo libre es un procedimiento en donde tú vas a dibujar las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo sistema.
Este cuerpo sistema, hipotéticamente de manera imaginaria, tú lo aíslas para poder saber cómo el entorno actúa sobre él. Las fuerzas principales son el peso o fuerza de gravedad, la tensión en el caso que haya cuerdas, la normal en el caso que haya contacto con una superficie, fuerza elástica si hay resortes, y si hay fricción o rugosidad en la superficie, la llamada fuerza de rozamiento. ¿Correcto? Ahora, estas fuerzas que nosotros dibujamos son independientes del estado de movimiento de los cuerpos. Es decir, no es necesario que los cuerpos estén en reposo para que estas fuerzas aparezcan. Ejemplo. Acá tenemos una esferita sujetada por dos cuerdas. ¿Cómo se dibujan las fuerzas? Primera fuerza, el peso. Siempre vertical y para abajo. En los cables aparecen fuerzas llamadas tensión. Siempre se dibujan sobre la cuerda saliendo del cuerpo. Observa. Observa. Y como no hay contacto con ninguna superficie, no hay normal. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos cuerdas que se unen en este nudo y que sostienen finalmente el bloque. Dividimos el análisis. Este nudito, como converge en tres cuerdas, tres tensiones. Primero, el bloquecito, su peso. Y como el cable lo sostiene, tensión. Del nudo salen, como verán, tres cablecitos, tres tensiones. Uno, cable hacia abajo, dos, tres. Cuando hay varios cuerpos, se divide la interacción del análisis, analizando, pues, obviamente, cada uno de los cuerpos. Una pelota sobre dos planos inclinados. Primero su peso, fuerza de gravedad, siempre vertical y para abajo. Nunca el peso cambia de dirección. Como hay contactos en los planos inclinados, aparecen las fuerzas normales. Fíjense bien que estas fuerzas apuntan hacia el cuerpo, formando 90 grados con la superficie. Como no hay cuerda, no hay tensión. Acá también, mira, esta esferita está en contacto ahora con tres superficies, pero primero el peso, vertical para abajo, fíjense cómo pasa por el centro del cuerpo. Y luego, debido al contacto, fuerza en la pared, fuerza en el plano inclinado, fuerza en el piso. Observen estas fuerzas llamadas normales, siempre actúan perpendicularmente a la superficie de contacto y siempre apuntan hacia el cuerpo. Ahí está. Otra vez. Ahí está. Esta esferita, sostenida por una cuerda y en contacto con la pared, primero su peso, vertical y para abajo. La tensión en la cuerda, fíjense bien, saliendo del cuerpo sobre la cuerda, y la normal debido al contacto con la pared, perpendicular a la pared y siempre apuntando hacia la esfera. Observen bien. Una barrita, cuando esta barra, tenemos que es una barra homogénea, recuerda el peso va en el centro del cuerpo, tensión en la cuerda, saliendo de la cuerda, y debido al contacto con la pared, la normal, perpendicular a la superficie de contacto, que en este caso sería perpendicular a la pared. Cuando tenemos cuerpos unidos por cuerdas, es decir, ya sea unidos por cuerdas o en contacto, es decir, ya hay presencia de otros cuerpos, el análisis se divide, como ya hemos visto. Analizamos uno por uno, pero acá hay una ventaja. En la cuerda hay una transmisión de fuerza llamada tensión debido a la polea ideal o fija. Esta polea ideal hace que el valor de la tensión se transmita. Veamos. Peso primero para el bloque, tensión. No hay más porque no hay contacto en la superficie. Esfera, peso, vertical para abajo, la tensión y la normal. Estas dos tensiones, si bien es cierto, no son la misma fuerza, pero van a tener la misma magnitud debido a la transmisión de valor que hay a través de la polea. Ojo, cada una se analiza por separado. Igual acá, miren, dos bloquecitos. Hacemos el DSL de cada uno. Y el valor de la tensión se transmite por la polea. Peso, tensión en la cuerda, miren, saliendo de la cuerda, y la normal. Y el otro igualito, peso, tensión, normal. Y el valor de esta tensión, estas fuerzas no son iguales. El valor de la tensión se transmite debido a que la polea lo permite. La polea es un dispositivo que permite que el valor de la tensión se transmita. Si esta fuerza es 20 newtons, esta también vale 20 newtons. Acá igualito, mira. Peso,
tensión, no hay más. Peso, tensión, no hay más. No inventemos fuerza. ¿Y por qué externas? Porque el cable es externo al bloque y el peso es externo. La tierra es un cuerpo externo al bloque. Y como esta cuerda pasa por la polea, el valor de esta fuerza va a ser igual al valor de esta fuerza. Eso lo vamos a ver ya cuando resolvamos ejercicios. Cuando están en contacto igual, se separan imaginariamente. A este cuerpo, cuerpo 1, vamos a ver primero su peso, la normal en el piso. Ojo, esta fuerza normal es debido al contacto con el cuerpo 2. Y aparece, la voy a llamar N, y luego la fuerza que está por la izquierda. Ahora el bloque 2, su peso, la normal en el piso y el resultado de la interacción entre los dos. Cuando los cuerpos están en contacto, siempre vamos a poder dibujar al separarlos la fuerza que ejerce uno al otro. Estas dos fuercitas que le he nombrado con N son parejas de acción y reacción, porque esta normal es la fuerza que el cuerpo 2 ejerce al cuerpo 1 y esta normal de color verde es la que ejerce el cuerpo 1 al cuerpo 2. Entonces, cuando tengan fuerzas en contacto, siempre al separarlos van a aparecer las parejas de acción y reacción. Como verán, están actuando sobre cuerpos diferentes. Ojo ahí. Y acá tenemos uno más, mira, ahí ve, están en contacto. Cuerpo A, su peso primero, normal en el piso y normal sobre el plano inclinado. Y además, la fuerza de contacto entre ellos, que la llamo N. Cuerpo B, su peso primero, la normal en la pared y la fuerza de contacto entre ellos de AB, que también es M. Fuerzas de igual magnitud, pero direcciones contrarias. Y fíjense bien, están actuando sobre cuerpos diferentes. Bien, jovencitos, espero que la clase les haya gustado, ¿correcto? La siguiente sesión vamos a ver ya la parte operativa, ¿de acuerdo? Y lógicamente vamos a ver con más detalles algunas cositas, ¿ya? Por el momento, nos quedamos ahí y ya nos estamos conectando a la siguiente sesión. Gracias, jovencitos, ya nos vemos, cuídense.